Evangelio de hoy sábado 19 de julio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 12 versículo 14 al 21. En aquel tiempo, al salir de la sinagoga, los fariseos planearon el modo de acabar con Jesús. Pero Jesús se enteró, se marchó de allí y muchos lo siguieron. Él los curó a todos, mandándoles que no lo descubrieran. Así se cumplió lo dicho por medio del profeta Isaías. Mirad a mi siervo, mi elegido, mi amado, en quien me complazco. Sobre él pondré mi espíritu para que anuncie el derecho a las naciones. No porfiará, no gritará, nadie escuchará su voz por las calles. La caña cascada no la quebrará. La mecha vacilante no lo apagará. Hasta llevar el derecho a la victoria. En su nombre esperarán las naciones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este pasaje del Evangelio según San Mateo, se nos presenta un momento clave en el desarrollo del ministerio público de Jesús. Tras haber sanado a un hombre con la mano seca en día sábado, los fariseos, llenos de celo por su ley y su interpretación rígida del sábado, traman su perdición. Esta actitud, que mezcla el fanatismo religioso con una profunda incomprensión del espíritu de la ley, nos muestra cómo incluso lo sagrado puede ser usado como pretexto para oponerse al bien. Es un llamado de atención sobre cómo la religiosidad sin caridad puede terminar oscureciendo la verdad misma. La reacción de Jesús no es de confrontación violenta, ni de denuncia pública inmediata. Él se retira. No por miedo, sino porque su hora no ha llegado. Su retiro es estratégico y lleno de significado. Jesús evita el conflicto frontal, porque su misión no se construye sobre la fuerza ni el escándalo, sino sobre la paciencia, el anuncio sereno del reino y la manifestación del amor misericordioso de Dios. Esta actitud nos muestra el corazón del siervo de Dios, que actúa con mansedumbre, como lo había anunciado el profeta Isaías. El evangelista Mateo, al ver la actitud de Jesús, cita el conocido pasaje del profeta Isaías sobre el siervo del Señor. He aquí a mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien mi alma se complace. Este siervo no es un guerrero, no es un caudillo, no es un vengador. Es el elegido de Dios, lleno del Espíritu, enviado no para alzar la voz ni imponer su voluntad, sino para llevar la justicia con dulzura. La identificación de Jesús con este siervo es reveladora del estilo de Dios. Uno que actúa sin estridencia, pero con eficacia redentora. Jesús, en su silencio y su compasión, se manifiesta como el rostro humano de ese Dios, que no quiebra la caña cascada ni apaga el pabilo vacilante. ¡Qué imagen tan consoladora y cercana! El mundo suele desechar lo frágil, lo herido, lo defectuoso. Pero el siervo de Dios, Jesucristo, no actúa así. Él ve valor en lo que otros desprecian. Da esperanza a lo que parece irrecuperable. Sostiene incluso al que está al borde de la destrucción. Esta actitud nos invita a revisar nuestras propias relaciones. ¿Sabemos actuar con la misma compasión hacia los heridos de la vida? El texto pone en evidencia el contraste entre la dureza de los líderes religiosos y la suavidad del Hijo amado. Los fariseos se alían para eliminar a Jesús, porque no soportan su libertad, su capacidad de hacer el bien sin estar atado a sus normas. En cambio, Jesús sigue haciendo el bien, sin buscar pleitos,
sin autojustificarse, sin devolver mal por mal. Es una enseñanza fuerte sobre cómo responder a la persecución, a la injusticia, a las acusaciones. No con venganza, sino con una fidelidad silenciosa a la voluntad del Padre. La justicia que el siervo viene a establecer no es simplemente un orden social equitativo, sino una restauración profunda de la relación del ser humano con Dios y con sus semejantes. Es una justicia que sana, que restablece, que reconcilia. Por eso, Jesús actúa sanando, liberando, acogiendo. Su manera de hacer justicia no se basa en condenar al culpable, sino en rescatarlo. Esta visión de la justicia nos cuestiona profundamente en un mundo donde la venganza y el castigo parecen ser los caminos predilectos para restaurar el orden. Mateo enfatiza que el siervo no grita ni alza la voz. Qué contracultural suena eso hoy. En un mundo donde quien más grita es el que se impone. Donde el espectáculo es la norma y donde la visibilidad parece sinónimo de éxito. Jesús nos enseña el valor del silencio, de la acción oculta, de la coherencia sin aspavientos. Esta manera de ser nos desafía a vivir nuestra fe sin necesidad de imponernos, sino dejando que el amor, la paciencia y la ternura sean nuestro lenguaje más elocuente. La profecía continúa diciendo que las naciones pondrán su esperanza en su nombre. Este detalle es clave: Jesús no es un Mesías exclusivo para un pueblo, sino el Salvador de todos. En su actitud universal, misionera, abierta a los marginados y extranjeros, se revela el plan de Dios de convocar a todos a la salvación. Su figura, tan serena como firme, es un faro para los pueblos oprimidos, para las culturas olvidadas, para las personas que no encuentran esperanza en ninguna otra parte. Jesús, al curar y al retirarse, no se muestra débil, sino profundamente libre. Él no necesita el aplauso de las multitudes, ni la aprobación de las autoridades religiosas. Su fuerza viene del amor del Padre y de la misión que ha recibido. Esta libertad interior, que no depende del juicio humano, es un modelo para todo cristiano. Muchas veces vivimos esclavizados por lo que otros piensan de nosotros, por el miedo al rechazo, por la necesidad de ser vistos. Jesús nos enseña que la verdadera libertad nace de saber quiénes somos en el corazón de Dios. El pabilo vacilante representa a esas vidas que están a punto de extinguirse, que apenas conservan algo de luz. Jesús no las apaga, sino que las reaviva. Este gesto es símbolo de su poder redentor. No solo preserva lo que es fuerte, sino que aviva lo que está moribundo. En nuestra vida cotidiana, podemos ser pabilos vacilantes en la fe, en el ánimo, en la esperanza. Jesús no nos desprecia por eso. Él se acerca con ternura, con paciencia, y reaviva el fuego que aún arde débilmente. Este pasaje también nos confronta con nuestras propias reacciones ante el bien. Nos alegramos cuando alguien es sanado, cuando un marginado es restituido, cuando la gracia toca a alguien inesperado. O nos parecemos más a los fariseos, que se molestan cuando la misericordia supera los límites de su visión religiosa. El escándalo de la gracia es real. Dios actúa donde y como quiere. Y muchas veces desbarata nuestras categorías, para enseñarnos que el amor es más grande que la ley. En esta escena se revela también la fragilidad del corazón humano cuando se siente amenazado por la bondad ajena.
Los fariseos no odian a Jesús por hacer el mal, sino por hacer el bien de una forma que no encaja en su estructura mental. Este fenómeno sigue ocurriendo hoy. ¿Cuántas veces se ataca, se murmura o se destruye a quienes hacen el bien? Simplemente porque su manera de actuar incomoda o interpela. Jesús nos muestra que la fidelidad a Dios a veces significa ser incomprendidos. La figura del siervo que lleva la justicia sin quebrar ni apagar lo débil. Es un retrato del amor pastoral que Jesús quiere que sus discípulos ejerzan. No se trata de líderes autoritarios, que exigen perfección, sino de pastores que saben esperar, acompañar, alentar. Esta imagen interpela profundamente a todos los que tienen algún tipo de liderazgo en la iglesia o en la sociedad. Actúan con el estilo del siervo. O son más bien jueces severos que no toleran la debilidad ajena. La mansedumbre de Jesús no es pasividad ni indiferencia. Es fuerza contenida. Es autoridad servicial. Es coraje que no necesita violencia. En un mundo lleno de ruido, de polarizaciones, de agresividad en las redes y en las calles, el estilo de Jesús es revolucionario. Él construye el reino con paciencia, con gestos concretos, sin campañas de odio, sin armas. Esta forma de actuar no es menos eficaz, sino profundamente transformadora. Mateo nos recuerda que Jesús es el escogido, el amado, el predilecto del Padre. Este título nos remite al bautismo de Jesús en el Jordán y a la transfiguración, donde también se escucha la voz del Padre. Pero aquí no hay gloria, no hay luz deslumbrante. Solo hay peligro, amenaza y silencio. Y sin embargo, también aquí Jesús es el amado. Esto nos enseña que ser amados por Dios no nos exime del conflicto, del rechazo o del dolor. La verdadera identidad del cristiano se manifiesta también en la fidelidad en medio de la prueba. El actuar silencioso de Jesús no es solo estrategia. Es también pedagogía. Él nos enseña que muchas veces es más efectivo actuar que hablar. Más elocuente un gesto de amor que 1000 discursos. Su manera de amar, de sanar, de enseñar, de retirarse, nos revela un camino de humildad, de sabiduría, de discernimiento. En un mundo saturado de palabras, Jesús nos invita a una fe que se expresa en la discreción de la caridad. El hecho de que los fariseos se reúnan para destruir a Jesús revela que el mal también sabe organizarse. No basta con tener buenas intenciones. Es necesario que el bien también se organice. Que los que creen en el Evangelio unan fuerzas para defender la vida, la justicia, la paz. Jesús nos muestra que el amor es más fuerte que la conspiración del odio. Pero eso no significa que el mal no deba ser enfrentado con sabiduría, con oración y con valentía. Jesús, el siervo de Dios, nos enseña también que no hay que forzar la fe. Él no impone, no grita, no presiona. Anuncia, llama, espera. Esta actitud es esencial para comprender el auténtico rostro de Dios. Un Dios que propone, que invita, que respeta la libertad humana. En nuestra misión evangelizadora, esto implica anunciar con claridad, pero sin fanatismo. Testimoniar con alegría, pero sin imponer. El cumplimiento de la profecía de Isaías en la persona de Jesús nos llena de esperanza. Dios no olvida sus promesas. El plan de salvación no ha sido anulado por la resistencia del mal. Por el contrario, la fidelidad de Dios se manifiesta precisamente en medio del rechazo.
En el actuar constante del siervo fiel. Cada palabra de Isaías que Mateo aplica a Jesús es como una luz que nos guía en medio de las sombras del mundo actual. Finalmente, este pasaje es una invitación a la esperanza. Aunque el mal parezca triunfar. Aunque los complots se multipliquen. Aunque la justicia parezca lejana, el reino de Dios sigue avanzando. En la figura silenciosa y firme de Jesús se nos revela un modo nuevo de vivir. De actuar, de confiar. Él no apaga lo que aún brilla, no quiebra lo que está herido. Su presencia es sanadora, consoladora, transformadora. En Él, todas las naciones. Y cada uno de nosotros. Podemos poner nuestra esperanza. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.